Hola, buenos días, Raúl, Pablo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Ana, me imagino que un poquitito para todos lados, ¿no? Tratando de ultimar detalles en esta recta final de la campaña. Sí, también atendiendo cuestiones que tienen que ver con la vida institucional y colectiva de cada uno de nuestros lugares. Recién vengo de celebrar el Día del Inmigrante con las colectividades aquí en Bariloche, en mi ciudad, así que estaba terminando ese acto importante que también tiene que ver con nuestra mirada de gobierno y de país sobre cómo entendemos la idea de inclusión y una patria para todos. Así que bueno, aprovecho para saludar a los inmigrantes que hubiera allí en la localidad de Allen y un cariño muy grande a toda la audiencia y por supuesto a ustedes y al programa de radio por decidir tenernos aquí hoy a los candidatos del Frente de Todos. Ana, hacenos un resumen de cómo llegaste a la política, porque sos joven, creo que 36 años puede ser. Yo tengo 36 años, sí, empecé a militar formalmente después de la muerte de Néstor Kirchner, cuando muchos jóvenes, en ese momento yo tenía 25 años, y muchos jóvenes entendimos que era necesario comenzar a organizarnos, ¿no? La verdad yo no venía, si bien tenía un fuerte compromiso, una tendencia hacia el peronismo, hacia el campo popular, no militaba activamente. Y allí comencé mis primeros pasos en la militancia. Yo soy antropóloga, soy docente y en algún momento también empecé a tener mayores responsabilidades en la política y también comenzar a tener responsabilidades institucionales. Me tocó hacerme cargo como coordinadora de programas de empleo joven en la municipalidad de San Carlos de Bariloche cuando gobernaba el Frente para la Victoria de la mano de María Eugenia Martini. Luego también en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuve coordinando un centro de acceso a la justicia aquí en mi ciudad, los centros de acceso a la justicia que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que teníamos un enorme trabajo barrial, territorial, acá en Bariloche atendiendo demandas populares y básicamente desde los barrios haciendo el contacto de la ciudadanía con los distintos sectores del Estado, además del trabajo sobre la cuestión de la asesoría jurídica específica que se brindaba en ese espacio. Luego fui concejal de mi ciudad entre el 2015 y el 2019, concejal por el Frente para la Victoria en ese momento. Cuando terminé mi mandato en el 2019 me fui a trabajar al Senado de la Nación junto al senador Martín Doñate, fui su jefa de asesores y en el mes de octubre del año pasado el ministro Guado de Pedro me convocó para que sea parte de su equipo. Abrieron una regional en la Patagonia Norte y me convocaron para poder estar coordinando este espacio específicamente en la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior. Así que desde octubre del año pasado tengo este rol que me ha puesto también de cara a recorrer la provincia y las distintas localidades, realizar gestiones con intendentes e intendentas, traccionar la llegada de programas de obra pública y bueno, y ahora mi espacio político me brinda este honor de poder encabezar nuestra lista, una lista que además es una lista de unidad. Como ustedes bien decían, nosotros hemos decidido tener una propuesta unificada en la primaria, entendiendo que debemos fortalecer en unidad el proyecto político que viene desarrollando Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en estos meses de gobernar la Argentina. Ana, Es un poquito mi trayectoria institucional, pero en el medio soy una militante de todos los días y una militante de la política y entiendo a la política como la única herramienta para resolver los problemas del pueblo. ya vamos a charlar de esto último que decías, la relación con los municipios, porque te da una visión bastante interesante. Pero, ¿entendés la política solamente desde la militancia? A ver, yo la política la entiendo desde absolutamente todos los ámbitos. Creo que no hay ningún acto que no sea político. Ahora, yo ejerzo la política desde la militancia partidaria, lo he decidido así, soy parte del Partido Justicialista, soy parte de una organización política que es la Cámpora, y sí creo que la política tiene mucho que ver con la militancia
y por supuesto con la gestión del Estado, y por supuesto, pero con cada una de las acciones que el pueblo lleva adelante y que cada uno de nosotros llevamos adelante. Bien, realmente entras en un momento en la política en donde estaba muy desprestigiada precisamente la militancia, ¿no? Es todo un tema y un desafío para ustedes que son más jóvenes. Para nosotros hace unos cuantos años la militancia era parte de nuestra vida, pero por ahí lo que también se observa de la militancia es que quita un poco de objetividad, o sea, uno tiene un compromiso, ya tomó un compromiso con una agrupación política y la tiene que seguir férreamente y no da mucha posibilidad o márgenes de decir, bueno, en esto no coincido. Es lo que se ve de afuera y es lo que ven muchos jóvenes, ¿no? Bueno, no, la verdad que yo no coincido en este sentido. Tenemos algunas críticas y algunas dificultades, y por supuesto siempre son críticas realizadas al interior de nuestro espacio político, que tienen que ver con la construcción. Nosotros somos un espacio amplio, heterogéneo, y no siempre hay una alineación absoluta como vos lo estás planteando. Lo que sí hay convicciones, hay defensas, hay banderas que llevamos adelante, y hay el conocimiento y el compromiso de que es en el marco de un proyecto político. Y yo creo que esto que vos planteas en términos peyorativos, yo lo veo como algo sumamente positivo, un pueblo comprometido que se organice de manera militante y que defienda un proyecto político, que entienda que ese proyecto político es el que tiene posibilidades de transformar realidades, y que por supuesto si hay situaciones que hay que modificar o políticas de Estado que no están funcionando como debiéramos, es el espacio también de la militancia y de la discusión interna y del debate interno, donde eso se va planteando, se va trabajando en función de ser cada día mejores. Así que yo veo que la militancia es una herramienta metodológica del ejercicio de la política que para quienes participamos de partidos políticos grandes como el nuestro y de espacios y frentes populares, es la única forma también de gestionar organizaciones que nos permitan tener contundencia para gobernar. Ana, siempre que se habla del peronismo, del justicialismo, hay una frase hecha hace muchos años que dice que el peor enemigo de un peronista es un peronista, ¿no? Lamentablemente es una frase que ha trascendido y que se ha hablado. ¿Es complejo lograr acuerdos en un partido tan importante y con tanta gente, con tantos movimientos internos y frentes que lo integran? No. El peor enemigo de un peronista es el neoliberalismo. El peor enemigo de un peronista son aquellas personas que expresan proyectos que son antipopulares. Que sea complejo lograr acuerdos, lograr consensos, siempre en organizaciones grandes como la nuestra. Nosotros no somos un partido vecinal, no somos un partido provincial, claro. Somos una fuerza que gobierna la Argentina y con una enorme heterogeneidad, e inclusive si hablamos del Frente de Todos, con muchos partidos que lo integran. Así que por supuesto es un ejercicio permanente el de lograr acuerdos y consensos, pero no solo no es complejo, sino que es absolutamente posible y lo hacemos todo el tiempo. Lo hicieron Alberto y Cristina en el 2019, lograr un gran consenso y una gran tracción de distintas fuerzas políticas del campo popular para hacer una enorme elección a nivel nacional y correr al neoliberalismo. Lo estamos haciendo nosotros en la provincia con un acuerdo de unidad que nos lleva a posicionar una lista que entendemos sumamente competitiva y representativa, tanto territorialmente por nuestros lugares de residencia, me refiero al mío, al de José Luis, al de Ayelén Espósito, al de Anselmo Torres, pero también representativa en torno a pertenecer a distintos sectores dentro de nuestro Frente de Todos, dentro de nuestro Partido Justicialista. Así que estamos permanentemente construyendo consensos y convencidas de que es la única manera, y entendiendo de nuestra experiencia pasada, en aquellos momentos donde primaron las disidencias dentro del espacio político, no logramos ganar las elecciones, perdimos fuerza política, nos costó representar al pueblo, y por el contrario es con la unidad donde nosotros sabemos que
tenemos posibilidades de representar a la mayor cantidad de la ciudadanía. Así que, Ana, sin duda, eso no solo es posible, sino que es nuestro ejercicio cotidiano. Ana, Río Negro es un territorio, es una provincia que, bueno, en las elecciones ha tenido diversos resultados, pero que el peronismo tiene resultados que quizá en los cargos ejecutivos no son los mismos que en las de medio término. Recuerdo elecciones de medio término donde el peronismo ganó cómodamente en la provincia de Río Negro, y recuerdo también que en general siempre en las que son para ejecutivo, para gobernador, no les ha ido tan bien al peronismo. ¿Coincide con esto? ¿A qué cree que se debe que pasa esto en la provincia de Río Negro? Bueno, claro, coincido porque los números están a la vista, es así, han sido los resultados electorales. Creo que nos hace falta seguir trabajando en una propuesta de representación a nivel provincial y en los niveles municipales. Lo estamos haciendo permanentemente, y en eso los escenarios de elecciones de medio término, como el que trabajamos ahora, y de elecciones nacionales, ¿no? Como la del 2019, me refiero a la elección presidencial y de diputados y senadores, son siempre puntos de partida también en un proyecto a largo plazo para ir consolidando el proyecto de provincia que queremos, que necesitamos, y también ir conformando esa fortaleza política que necesitamos. Nosotros estamos convencidos y queremos y trabajamos todos los días para que en 2023 poder tener una provincia gobernada por el peronismo, y sabemos que la posibilidad de la construcción de ese escenario está en nuestras manos como fuerza política y en nuestra capacidad de generar consensos, unidad y propuestas para la representación. ¿Qué visión te llevas de la Nor Patagonia? Porque has desarrollado estos últimos meses tu tarea allí con los municipios, de acuerdo a lo que me decías. ¿Qué panorama has visto? Y si encontrás alguna diferencia entre Neuquén, Río Negro y la situación de los municipios en Neuquén y Río Negro. Bueno, la verdad que lo primero que hay que decir de la Nor Patagonia es que es un territorio sumamente rico y sumamente capaz de tener un desarrollo productivo y de traccionar la producción del país, ¿no? Después me tocó asumir la tarea en un momento donde venimos de 4 años de macrismo, donde la Patagonia entera se había convertido en el patio trasero del país nuevamente, sin políticas de estímulo al desarrollo productivo, y todo eso se ha sentido muchísimo en todos los municipios, la verdad, de las distintas provincias. La necesidad, la falta de inversión de parte del gobierno nacional en infraestructura, la falta de inversión en fortalecimiento de los municipios ha sido muy grande, y esa ha sido nuestra tarea desde el Ministerio del Interior, intentar generar proyectos de fortalecimiento y procesos de fortalecimiento que tienen que ver con generar capacidad instalada en los municipios a través de las capacitaciones, a través de la gestión de algunos proyectos de bienes de capital que permitan capitalizar al municipio y acompañarlos en la generación de proyectos, tanto emprendimientos productivos municipales como la posibilidad de mejorar los servicios públicos, de los parques automotores o de proyectos que venían teniendo. Uno de los proyectos que financiamos es en General Roca, el fortalecimiento de los desarrollo infantil a través de la compra de aires acondicionados, cocinas, mobiliario que permite mejorar el funcionamiento de un proyecto que ya está en marcha y que el acompañamiento del gobierno nacional viene a traccionar. Así que la verdad que mi primer diagnóstico es esa generalidad de lo que ha sido el impacto de 4 años de Mauricio Macri en los gobiernos locales, con realmente un nivel de desinversión enorme de parte del gobierno nacional de la gestión pasada. Así que desde ese lugar empezar a trabajar como toda la Argentina, que encontramos con un nivel de endeudamiento enorme y con enormes demoras y retrasos, y esa fue nuestra tarea durante 20 meses. Y la verdad que ha sido importante el desarrollo y la presencia del Estado, no solamente en el área de municipios, sino en todas las áreas del Estado nacional, para intentar revertir estos procesos de abandono del Estado nacional. Y en medio de una pandemia mundial tenemos ahí una posibilidad enorme
la tuvimos de generar inversión que nos permita ir poniendo nuestros municipios de pie, inversión que nos va permitiendo también pensar que la salida está más cerca y que hay posibilidades también de pensar a futuro proyectos que nos permitan hoy trabajar quizás lo más necesario, que es la reactivación de la economía y la generación de empleo. Después Ana, las particularidades de Río Negro, para hablar un poco de nuestra provincia, creo que, y esto se siente mucho en cada uno de los municipios, hace falta y no existe un proyecto de provincia en términos productivos, estratégicos. Hay mucha desarticulación entre los distintos sistemas productivos provinciales y esto se siente muy fuerte en los municipios y se siente muy fuerte en cada una de las regiones, ¿no? La falta de una mirada de la producción de manera integral, de la comercialización, de acompañamiento del Estado provincial para la comercialización de los distintos productos que generamos, de estímulo de las exportaciones, de generación de políticas que nos permitan promover el valor agregado y con esto dinamizar las economías regionales. Todo eso está ausente en Río Negro. Desde el gobierno nacional se están poniendo en marcha parques industriales, se están poniendo en marcha políticas agropecuarias, agrarias, de producción, de la agricultura familiar, e inclusive se han tomado decisiones que hacía años que debieran haberse tomado y hacía años que se solicitaban, como la eliminación de las retenciones a la pera y la manzana, todo para estimular la producción. Pero nada de lo que haga el gobierno nacional es suficiente si no hay una mirada estratégica de una provincia y un proyecto de provincia en materia productiva, que es eso lo que no encontramos en Juntos Somos Río Negro. Ana, recién, bueno, hablábamos de lo que la gestión anterior dejó y justamente también a eso se le suma la pandemia, ¿no? Incluso varios desde el Frente de Todos hablan de la doble pandemia, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri y la pandemia mundial. Le quiero preguntar si en este caso el caballo del comisario, con el que corren los que compiten desde el oficialismo, le juega en contra o a favor, teniendo en cuenta que, bueno, la pandemia ha golpeado mucho la economía de Argentina, ¿no? Sí, la pandemia ha golpeado la economía del mundo entero, se han derrumbado los productos brutos internos de todos los países y por supuesto del nuestro también. Es imposible pensar estar ajenos a una crisis económica en el medio de una situación sanitaria como la que hemos transcurrido. Pero así como planteamos esto, también vemos que hoy los índices de reactivación de la economía son positivos. Hoy estamos superando los niveles de industrialización, de comercialización, de exportaciones. Estamos superando los índices del 2019 en el mismo periodo, o sea, mucho antes de que hubiera pandemia. Eso significa que nuestra economía tuvo un derrumbe, sin duda, pero nuestra economía ya está en recuperación y solamente ahora que la pandemia va aflojando, y que tampoco es casual que vaya aflojando, esto no es magia, son 50 millones de vacunas en el territorio, más de un 60% de la población con una primera dosis, y vacunando niños entre 12 y 16 años. Entonces, en este momento la economía comienza a reactivarse y nuestra posibilidad de poner de pie la reactivación económica y empezar la etapa de la generación productiva y de trabajo es hoy sin duda no una expectativa, sino una realidad, porque se está generando en este momento esa reactivación. Obviamente, cuando hay crisis económicas tan grandes, los que más sufren son los sectores que ya venían excluidos, las juventudes, las mujeres, aquellos sectores que estaban en la economía informal en diciembre del 2019 cuando nosotros asumimos, y que realmente la han pasado muy mal, y eso nosotros lo tenemos no solamente presente, sino con una mirada puesta en función de cómo incorporamos a esos sectores que llevan muchos años de exclusión del sistema formal de trabajo y que sin duda son nuestra prioridad. Lo han sido con las políticas de atención y contención, ¿no? Porque hemos generado una tarjeta alimentar que ha permitido contener la situación de la emergencia alimentaria, un ingreso familiar de emergencia en el peor momento para aquellos que perdían sus ingresos porque sus actividades estaban en la informalidad, y sin duda
la reactivación de la economía, con una mirada en la recuperación del empleo, hoy está teniendo esta perspectiva. Pienso en el programa que se ha las últimas semanas anunciado y que se está poniendo en marcha. Su programa se llama Te Sumo, justamente para la incorporación de jóvenes al sistema formal, donde el Estado va a poner entre un 70 y un 80% del salario, haciéndose cargo de las cargas patronales. Eso tiene un doble objetivo. Por un lado, de incorporar a aquellos que están más caídos del sistema, de los cuales las juventudes y las mujeres son principalmente afectados. Ana. Pero también generarle a las empresas la posibilidad de empezar a incorporar nuevamente personal, porque también las empresas y los comercios no ha sido fácil transitar este tiempo. Ana, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para con la carretera. Ya tenemos aquí al diputado provincial José Luis Berros, con quien vamos a hablar también, obviamente, que integra esta lista, pero le queríamos agradecer su tiempo. Sabemos que están en plena campaña, que están con muchísima agenda, o con la agenda muy ocupada, mejor dicho, y siempre cuando nos despedimos les preguntamos a los invitados de este programa si política es o no una buena palabra. Política es no solamente una buena palabra, sino que es una buena forma de comprometernos con el presente y con el futuro de nuestro país. Desde cada uno desde el lugar donde lo mire, donde lo viva y desde donde sienta que puede aportar. Pero política es ni más ni menos que eso, tener ideas y llevarlas adelante en función de objetivos colectivos. Y eso nunca puede ser una mala palabra. Muchísimas gracias, Ana, por Muchas atendernos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a mi compañero que está por allí y que siga muy bien la mañana. Bueno, ahora seguimos aquí con Raúl Ferragut, pero ahora cambiamos un poquitito la bocha y vamos ahora directamente con quien también integra la lista del Frente de Todos en estas elecciones que se vienen, que es José Luis Berros, que actualmente es legislador, que también supo ser concejal. Y como siempre, Raúl, cuando arrancamos, ¿por dónde empezamos cuando hablamos con alguien y lo invitamos a este programa? Para saber ¿cómo llegó a la política? ¿Cómo llegó a la política? Bueno, primero, buenos días, buen sábado para todos y todas los que nos están escuchando, a ustedes por la invitación. La verdad que en mi caso particular, llegué a la política porque mis dos viejos fueron militantes de toda la vida del sindicato docente, de la UNTER. Y uno de chiquito fue a los congresos, escuchaba las posiciones, iba a las movilizaciones de los docentes, a veces llevaba la bandera, a veces llevaba el bombo. Después ya me apasionó el tema de la militancia y empecé a participar en el centro de estudiantes del secundario, ¿no? del que era por entonces SEM número 1 de General Roca. Y después ya, como siempre, tuve ese bichito que siempre estuve del mismo lado, ¿no? Siempre fui peronista de chiquito, y no porque me hayan inculcado mis viejos el tema de Perón, de Evita, de las banderas del justicialismo, sino que empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a ver videos, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, de Fabio, y la verdad que dije, tengo que estar de este lado de la historia. Y empecé a militar en el Partido Justicialista gracias a la apertura que hizo nuestro ex intendente y ex gobernador Carlos Soria. Y a partir de ese momento no me fui más. Me adherí al Partido Justicialista cuando tenía 17 años. Todavía no se podía afiliar, todavía no había el voto joven. Me adherí en la unidad básica con el Gringo, con Carlitos Peralta y con un montón de compañeros y compañeras que estaban en ese momento con nosotros, trabajando dentro del espacio del justicialismo. Y bueno, y ahí arranqué la militancia partidaria, ¿no? Dentro del Partido Justicialista, ocupando distintos cargos en distintos momentos, congresal, hoy soy congresal nacional y congresal provincial, además estoy dentro de la mesa de conducción del Partido Justicialista. Pero bueno, siempre de este lado de la historia, ¿no? Siempre desde el Partido Justicialista, del peronismo. 16 años, 17, antes también ya militando, pero había una proyección de decir, me imagino en algún momento estando en algún cargo político, ejerciendo, o simplemente fue comenzar desde la militancia, desde ese sentimiento que le generaba No, la verdad que jamás me imaginé estar ocupando lugares tan importantes dentro de lo interno de nuestro partido. Y hoy, cuando veo mi apellido en las publicidades, en
en las boletas, ¿no? Me llena de orgullo y una responsabilidad. Yo vengo de una familia de laburantes y ver tu apellido en una boleta te mueve, ¿no? Hoy recién veníamos hablando con mi amigo y compañero Ignacio Casamiquela, que veníamos y que nos estamos yendo para Cipolletti a hacer una caminata con los compañeros y compañeras de allá, y me preguntaba, dice, ¿qué se siente estar y verse en la boleta, en la radio, en la televisión? Y la verdad que ya había estado en la boleta, pero el nombre nomás. Claro, nunca había encabezado. Nunca había encabezado. Digo, el legislador, obviamente, que había estado en la boleta. Fui concejal de mi ciudad, claro. Pero nunca había encabezado, nunca había protagonizado como estoy protagonizando ahora. La fotito en la boleta. Es raro, pero bueno, es una responsabilidad que tengo y que la estoy tratando de llevar de la mejor manera. Y muy joven, ¿no? ¿Cuántos años? 35. 35, igual que Ana, ¿no? Los dos muy jóvenes. Sí, la verdad que se caracteriza la lista por salvo Anselmo, que lo gastamos, le decimos que es el ojo de la experiencia, no Anselmo Torres, pero después a Yelén, a Ana, quien está hablando, somos sub 40, así que me parece que también está piola que sea así, porque hay un trasvasamiento generacional dentro del justicialismo, del Frente de Todos, y que no se queda en el discurso, sino que también se lleva a la práctica. ¿Cuáles te parece que deberían ser los ejes centrales que se tendría que estar discutiendo en la campaña política en Río Negro? Mira, nosotros estamos, creo que tenemos 3 ejes, o por lo menos desde mi mirada hay 3 ejes claros de trabajo y de cara al vecino, ¿no? Cuando hablamos. Primero creo que es el trabajo joven, esto que veníamos hablando recién, ¿no? Una lista joven, tenemos que apuntar a la cuestión de la accesibilidad del trabajo para nuestros pibes y pibas. Lamentablemente muchos no pueden terminar el secundario, no pueden acceder a la universidad por distintos motivos, ¿no? Algunos porque no pueden desde lo económico, otros porque no quieren, pero ahí tiene que estar el Estado brindándole herramientas, y herramientas me refiero a herramientas desde lo técnico, desde lo teórico, pero también con un acompañamiento concreto. Nosotros ya empezamos a avanzar en ese tema. Desde la legislatura hemos presentado hace 2 semanas atrás un proyecto de Jóvenes en Marcha que tiene que ver precisamente con que el Estado esté acompañando a aquellos jóvenes que no pueden terminar el secundario, que no pueden terminar la universidad, pero que haya un acompañamiento concreto, ¿no? De la Secretaría de Trabajo, de la provincia, de la Nación. En cada uno de los municipios están las oficinas de empleo. También ahí apuntamos a esa cuestión, desde un acompañamiento en oficios, pero también, ¿qué es lo que nos pasaba? Era que los mismos pibes y pibas que nos hemos empezado a reunir, no en la campaña, sino previo, nos decían, dice, está bien, yo hago una capacitación, vamos a suponer, de panadería. ¿Y después cómo vendo el producto? Ahí tenemos que también el Estado tiene que acompañar en la generación de propuestas alternativas, de la red de comunicación y demás, para que el pibe y la piba pueda vender su producto. Ahora, José Luis, se va a hacer muy difícil y... digamos, la generación nuestra es la culpable, pero para ustedes tienen la gran responsabilidad de cambiar esta realidad. Debe ser muy difícil eso con más del 60%, creo que el 65% de nuestros pibes y pibas por debajo del nivel de pobreza y un porcentaje altísimo de indigencia. O sea, hay una brecha muy grande entre aquel que accede a eso porque, bueno, está conectado, porque tiene los aparatos que hoy forman parte de la realidad, y aquel pibe o piba que no tiene acceso a eso. Absolutamente. Creo que es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, de cómo está la situación, somos todos de alguna manera responsables, todos los partidos políticos y nuestra generación, y ustedes tienen el gran desafío de modificar eso. Sí, totalmente. Y lo que vos planteás es tal cual y lo vivimos en la pandemia, ¿no? Yo, como vengo de por ahí de conocer a maestros y a maestras, directores, profes, hemos acompañado en la medida de lo posible a muchos pibes y pibas que no tenían accesibilidad a internet, ¿no? Y durante la pandemia del año pasado, la más fuerte, la cuestión de la cuarentena, muchos pibes quedaron a mitad de camino, que no tenían las herramientas tecnológicas. Por ahí hay un solo teléfono en la casa y hay 3 hermanitos, y bueno, lamentablemente no tienen la accesibilidad. Tenemos que apuntar a eso. Tenemos que achicar la brecha tecnológica, tenemos que achicar la brecha en la posibilidad de acceder a programas que los hay y que muchas veces uno a veces no sabe cómo hacer para que lleguen al vecino y a la vecina. Claro. Hay programas del Ministerio de Trabajo de la Nación, hay programas de desarrollo social,
Y hay veces como que el día a día y algunas discusiones que para mí son totalmente estériles, perdemos el eje de que hay programas que los tenemos que utilizar, que son parte del gobierno nacional y que se pueden acceder directamente desde una cooperativa, desde una organización no gubernamental, desde una asociación, desde un sindicato. Claro. Creo que tenemos que apuntar a eso para achicar la brecha esta que planteabas vos. No quiero retrotraerlo porque José Luis estaba explicando que, bueno, para él hay 3 ejes, explicó uno que era el trabajo joven, no explicó los otros 2 y me gustaría que terminara de desarrollar la idea. Mirá, esto lo digo desde mi lugar y es lo que estoy trabajando y lo que me apasiona, ¿no? Uno cuando empieza en el ritmo de campaña, por ahí surgen las cuestiones de urgencia, ¿no? Bueno, pero yo creo que tenemos que apuntar a un desarrollo de provincia, de región y de país de acá a 50 años. No podemos estar viendo parches. Yo creo que otro de los grandes temas y que los mismos pibes más jóvenes que nosotros nos están empujando el tema del ambiente. El tema del ambiente es un tema central que los pibes nos están... bueno, ¿qué vas a hacer con el tema del ambiente? ¿Qué planteas? Pero con el tema para del el político, digo, usted recién hablaba el ejemplo del sub 40, ¿no? Para el político de arriba, ¿no? De 40, no es un tema principal el medio ambiente. No lo ha sido, digamos, seamos autocríticos. No ha sido en Argentina. Es más, parecía que era algo que se iban a tener que hacer. Claro, no, si el calentamiento global, los efectos del calentamiento global van a ser dentro de 60 años. Claro. Siempre fue, lamentablemente fue ese el discurso. Y vos sabés que el otro día nos juntamos en la oficina que tenemos en Roca, la oficina legislativa, que además es la unidad básica, el centro cultural, es el espacio que tenemos para debatir con los compañeros y compañeras. Nos reunimos con la directora de Ambiente de la Municipalidad de Roca, con integrantes de la Universidad Nacional del Comahue, con compañeros profesionales que han estudiado carreras que tienen que ver con el ambiente. Y les dije, muchachos y muchachas, tenemos que planificar acciones concretas y tenemos que planificar, esto no puede quedar en una campaña, tenemos que planificarlo porque la provincia lo va a necesitar, porque nuestros pibes y pibas nos están empujando para hacer esto. Tenemos que dar respuestas concretas, tenemos que ponernos a estudiar claramente cuál es la situación. Y yo a veces escucho grandes discursos de la mega minería, lo cual tiene que haber un Estado presente, tiene que haber un Estado que controle, que no haya contaminación. Ahora, yo lo bajo a una cuestión mucho más básica. Estamos tirando líquidos cloacales en cada uno de los municipios de la provincia de Río Negro al Río Negro. Sí, sí. Es terrible lo que está pasando. Y se va a notar mucho porque va a haber poca... Se van a notar más en verano, ¿no? A eso es lo que iba. Sí. Hoy tenemos una bajante del Río Negro histórica, producto del cambio climático, del calentamiento global y demás. ¿Qué vamos a seguir? ¿Tirando los desechos cloacales al río? ¿Sin tratamiento? Como pasa en General Roca, como pasa acá, como pasa en Fernández Oro. Digo, ahí también debería haber una autocrítica del sector político, sin discriminar el partido que sea, los intendentes que han sido que priorizaron otras obras porque antes, no se ven. Exactamente, porque la obra de la planta de líquidos cloacales es una planta, o incluso las nuevas potabilizadoras son cuestiones que, bueno, hoy urgen, hoy quizás están más en escena o sobre la mesa, pero antes era preferible el cordón cuneta, el asfalto en algún barrio, antes Totalmente. Que una obra de este... Digo, hay que ser autocríticos, ¿no? Pero mira lo que nos pasa, ¿no? En General Roca, el gringo Soria, un dirigente que claramente no era joven, planificó una planta de tratamiento de líquidos cloacales, no a la orilla del río, como lo hacen porque es más barato, la hizo sobre la Barda Norte. Se la entregó a Aguas Rionegrinas y ahí está, abandonada. No está siendo utilizada para como se tiene que utilizar. Y yo cuando digo que nosotros nos hacemos cargo, y como planteé el ejemplo del trabajo joven, que ya presentamos un proyecto en la legislatura, también presentamos un proyecto en la legislatura de ley, donde planteamos que tiene que haber estudios cada 3 meses de la salud de nuestro Río Negro. Porque es preocupante lo que estamos viviendo. Hay localidades donde ya no se puede ir a bañar la gente. Cipolletti es una, acá nomás. Cipolletti sí, hace varios años. Hace varios años. Sí. Y eso fue bajando, localidad tras localidad. Sí, creo que no quiero fallar en el cálculo, pero General Roca no había tenido este tipo de problemas y hace 4 o 5 años para atrás que los tiene, a partir de la cantidad de incidencia de contaminación en el agua, ¿no? Generalmente uno
tiende a creer que como fluyen los caudales, de acuerdo al caudal del río, bueno, se degrega, se puede limpiar, pero bueno, cada vez sucede menos, ¿no? Ante la cantidad de población que ha crecido, ante la cantidad de conexiones concretas que hay a las redes Bueno, la realidad es que hoy sucede esto, ¿no? Y realmente el río está extremadamente contaminante. Estaba leyendo un informe sobre la cuenca del Paraná y del Plata, que antes, la última gran sequía afectó, no me acuerdo el número exacto, pero ponerle a 5 millones de personas o 7 millones de personas. Ahora afecta a 100 millones de personas. ¿Y porque son 5 estados de Brasil, más Paraguay y Argentina. Y el litoral, o sea, ahí la presión del urbanismo es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, en la mancha urbana del Alto Valle es similar, digo, sí, claro, hoy cada vez con más población que depende directamente del río. Ahora, José Luis, retomando un poco el tema de la educación, estos temas se deberían incorporar, y sobre todo vos que venís de un ámbito de tus viejos docentes, ¿no? No me puedo sacar eso. No hay forma. Te quedó como sello. Los docentes no deberían estar capacitándose en todos estos temas, cosa que me parece que no ocurre, y también, o sea, a ver, no quiero ser peyorativo, pero no veo mucha vocación en esto de capacitarse y de preocuparse y de bajar e incorporar estos temas en los chicos. Mirá, nosotros, yo quiero tomar ejemplos concretos de por qué queremos llegar al Congreso de la Nación y mostrar lo que venimos haciendo en este año y medio, casi 2, de legislador provincial. Nosotros hicimos un proyecto con Facundo Montesino Darda, donde adherimos a la ley Yolanda, ¿no? Esa gran dirigente, la primer secretaria de Ambiente de Nación, el gobierno de Perón, y que ha transformado, ¿no? En esa época empezar a hablar del ambiente era raro, por lo menos. Sí. Fue aprobado por la legislatura por unanimidad que todos los funcionarios y funcionarias del Estado, tanto legislativo, judicial como el ejecutivo, tienen que estudiar y tienen que tener conocimientos básicos de la cuestión ambiental. Como para empezar, mostrar que empezamos a avanzar. Y además, otra cuestión, yo creo que es un tema que, si bien tiene que estar dentro del ámbito educativo, no podemos cargarle las tintas sobre el docente o la docente. Tiene que haber un rol del Estado concreto. La educación es una pata, pero también tenemos que, en la cuestión del familiar, también tenemos que hacer. Yo no tengo hijos, pero los compañeros y amigos que tienen hijos, jamás se le ocurriría tirar una colilla de cigarrillo cuando van en el auto. Ya no los dejan fumar adentro del auto. Y eso es un cambio cultural que hacen los pibes, no nosotros. Sin duda, sí. Entonces, es importante la cuestión de los docentes, sí, sin duda, porque es el que nivela al pibe que tiene más acceso al que menos tiene. Pero también nos pasa esta cuestión, el ambiente no es únicamente tirar líquidos cloacales al río. El ambiente es tener tu barrio en condiciones, es tener agua potable, es tener cloacas, es tener una plaza. Entonces es todo cuidarla. Y cuidar, por supuesto, que es lo que más nos cuesta, muchas veces en las localidades. Pero el ambiente es todo eso. Por eso tenemos que hacer hincapié y por eso tenemos que trabajar de cara a esas cuestiones tan importantes que me parece que son el tema ambiental y demás. Le voy a trasladar a José Luis la misma pregunta que le hice a Ana Marx en el bloque anterior, y tiene que ver con la situación actual, ¿no? Ustedes representan al frente de todos, es cierto, son jóvenes, pero cargan quizá con la responsabilidad de tener que defender la gestión, o en todo caso tener la gestión como defensa, que a veces juega a favor, a veces juega en contra. Hoy, en este contexto de pandemia y de crisis económica, creo humildemente que les juega en contra y que va a ser difícil. ¿Lo consideran así ustedes también? Mira, no coincido, ¿sabes por qué? Porque muchas veces se genera una burbuja sobre la cuestión de la política, y para mí no es así. Yo he estado recorriendo, ustedes verán mis redes, yo no hago reuniones institucionales, yo voy al barrio porque a mí me parece que la realidad está en el barrio, no está en una reunión con dirigentes políticos. Podemos hacer una reunión, una arenga a los compañeros y compañeras, pero para mí
la realidad está en el barrio. Y yo la verdad que en los barrios que he recorrido, en Roca, en distintas localidades, de hecho ahora nos estamos yendo a Cipolletti, no estoy viendo ese enojo que se cree y que se genera en esa burbuja mediática también que hay de los dirigentes políticos. Yo veo vecinos y vecinas, ayer estuve en Noroeste, en barrio de General Roca, un barrio popular, un barrio de laburantes, y yo veo que reconocen el trabajo del Estado Nacional, reconocen la asignación universal por hijo, los aumentos que ha tenido, el ATP, muchos de los que estaban ahí tuvieron accesibilidad al sueldo porque hubo un ATP, un repro, perdón, la cuestión de volver a tener las notebooks, esta cuestión que hablábamos al principio, ¿no? De la educación, de poder igualar el hijo de un juez del hijo de una trabajadora rural, ¿no? Que todos tengan acceso a una computadora y si quieren ver Facebook, bienvenido sea que lo vean y que les sirva también para conocer otras realidades. Yo estoy viendo que hay obras en cada uno de los municipios donde vamos, sea del color político que sea del color político que sea, digo, la rotonda en Fernández Oro, claramente Lavín no es un intendente del Frente de Todos. No sé de cuál es, porque va y viene, pero digo, no sé hoy en dónde está, pero digo, no es del Frente de Todos, seguro que no es. Y también veo obras en General Roca, un gobierno conducido por una compañera del Frente de Todos, como María Emilia Soria. Veo obras, 6.600 millones de pesos en Río Negro en obra pública, que es obra pública de cordón cuneta, por más que no le guste a algunos candidatos que el Estado Nacional haga cordón cuneta, digo, pero hay cloacas, hay gas. Ayer estuve visitando porque me invitaron a un club de barrio donde el Estado les ponía las luces para que los pibes y las pibas puedan jugar al fútbol a la noche. Y yo prefiero un pibe y una piba que esté jugando al fútbol a la noche y que no se esté falopeando en una esquina. Y en eso yo quiero ser claro. Yo prefiero un Estado presente, prefiero un Estado que esté con los que menos tienen. Y la verdad es que no estoy viendo ese enojo que pintan algunos de puede ser que haya algunos que no nos quieran votar y es lógico, estamos en democracia y bienvenido sea que haya el debate. Pero yo no veo esos discursos de allá la grieta y acá el diálogo. Hablando de grieta, ¿qué te entusiasma más? ¿Seguir cavando la grieta o intentar hacer puentes? Yo creo que los puentes se hacen con gestiones. Y las gestiones están a las vistas. 6.600 millones de pesos en cada uno de los municipios, para todos los municipios de la provincia de Río Negro. El plan turístico, el previaje. 3.300 millones de pesos quedaron en Río Negro. La mayoría, por suerte, en Bariloche, que es una ciudad sumamente castigada y que no es del gobierno nuestro. Fíjense cómo las políticas federales llegan a todos lados. A todos lados. La Ruta 22, que ojalá lo podamos terminar en esta gestión. La Ruta 23, que es el conector por excelencia de la producción del sur rionegrino, que conecta el este con el oeste, Bariloche con la zona atlántica. Más de la mitad de vos tenés 35. Como 22 años hace que están con la Ruta 22. Una vergüenza. Sí. Que todos tienen que trascienden todos los colores, ¿no? Eso trasciende todos los colores. Trasciende, sí, por supuesto. Mirá, yo recuerdo cuando se inició la Ruta 22, la zona de Chichinales, ¿se acuerdan? En el corte de ruta que hubieron los docentes, ¿no? Sí, hace en la curva años, de Chichinales. En la curva de Chichinales. Claro. Digo, ahí empezó la obra. Claro. No, a ver, sí, es responsabilidad. 2002. No me acuerdo qué fecha 2002. hace mucho tanto. Y yo estaba en tercer año. Así ahí me estoy dando cuenta que estoy grande ya, ¿viste? Ahí me estoy dando cuenta cuando empiezo a ver algunas cuestiones. Ay, sí. Para mí hace menos, pero no. Fue 2002 fue. Yo estaba en tercer año, me acuerdo. Pero la verdad que es cierto, son responsabilidades y creo que este gobierno las asumió. Digo, el avance que ha tenido la ruta en estos últimos 2 años es sumamente importante. Que no es lo bueno, no es lo mejor, claramente, tendríamos que haberla terminado. Pero bueno, hay otro cambio y hay otra dinámica que esto, para destacarlo, el delegado de Vialidad Nacional, Gustavo Casa, la verdad que le ha puesto todo a la Ruta 23 y a la Ruta 22. Recién, no lo quiero dejar pasar, habló entre las 3 claves de una Argentina proyectada, ¿no? A 50 años, mediano, largo plazo, algo que
hoy está ausente en los políticos que están a cargo de los ejecutivos. Bueno, una cuestión quizás hasta lógica de que necesitan ganar las elecciones hoy, no dentro de 50 años, entonces generalmente las proyecciones no suceden. Pero en este contexto, ¿no creen que hay mucha mezquindad en los políticos? De, bueno, gana el verde y borra todo lo que hizo el amarillo, gana el amarillo y borra todo lo que hizo el azul. Digo colores para que no sucede eso, no está pasando hoy que hay mezquindad política en no terminar las obras que empezó el gobierno anterior porque es de un signo distinto, borrar todo lo que hicimos anteriormente aunque fue bueno y lo malo obviamente hay que borrarlo, pero lo bueno también. ¿No cree que sucede un poco eso también? Sí, sucede en la medida de que no haya responsabilidad institucional y política. Nosotros en General Roca, por suerte, hace una semana se comenzaron a hacer las 231 viviendas que se habían frenado durante el gobierno de Mauricio Macri. Las empezamos a hacer. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cuestiones está la necesidad de la gente. Yo no entiendo y no concibo la política si no es con una mirada del beneficio del pueblo. A mí no me gusta hacer política en desmedro de alguien. Yo te puedo plantear ideológicamente dónde estoy parado. Yo estoy parado acá. Yo creo en esta forma de hacer política. Creo en la cuestión de que el Estado tiene que ser un igualador ante las necesidades de la gente. Estoy convencido de eso. ¿Hay mezquindad? Sí, hay mezquindad. Pero hay mezquindad como hay mezquindad en la justicia, como hay mezquindad en lo sindical, como hay mezquindad en todos lados. Es una sociedad y yo creo que tenemos que apuntar a ir cambiando esa cuestión, por lo menos de a poco. Nos estamos quedando sin tiempo. Sabemos que José Luis tiene una agenda súper ajustada y que hizo un esfuerzo muy importante para estar acá en la carretera, conocer el estudio, así que le agradezco. Lo conocía muy lindo, la verdad que impresionante el trabajo que han hecho. Muchas gracias, muchas gracias. José Luis, siempre que nos despedimos, la pregunta es si política es o no una buena palabra. Totalmente. Es la palabra de transformación. Y si esa palabra se utiliza en beneficio de lo que hablábamos recién, para la gente, para el que menos tiene, bienvenido sea. Y si esa palabra se utiliza para el desarrollo productivo, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos, bienvenido sea. Yo estoy convencido que la política es lo más lindo que tenemos. Y sobre todo la política del hacer, ¿no? Que uno puede mostrar qué hizo, de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la política, ¿no? Para transformar la vida de la gente para mejor, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Raúl, y nosotros nos despedimos.